Los salmos fueron escritos por personas que viven en un mundo imperfecto. Explico. Recordemos que cuando Dios creó este mundo dijo que era perfecto en gran manera. Pero tristemente el ser humano pecó, y eso trajo consecuencias que hasta el día de hoy sufrimos, y estas fueron el dolor y la maldad. Acompáñame a ver por qué es vital leer salmos para sobrellevar el dolor y la maldad. En el 587 Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo, y esto causó un gran dolor. Muchos se preguntaban, ¿por qué Dios permitió esto? Algo similar a lo que sucede hoy en día cuando pasamos momentos de dolor o cuando vemos que la maldad crece. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás siempre airado? ¿Estallará como el fuego tu celo? Descarga tu ira sobre los pueblos que te ignoran, sobre los reinos que no invocan tu nombre. Porque ellos devoraron a Jacob, convirtieron en ruina su morada. No esgrimas contra nosotros los pecados de antaño, que nos llegue pronto tu misericordia, porque estamos exhaustos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, líbranos. Perdona nuestros pecados, haciendo honor a tu nombre. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está tu Dios? Que ante nosotros conozcan las naciones el castigo por la muerte de tus siervos. Que el grito del cautivo llegue a ti. Salva con tu poder la vida a los condenados, pero a los vecinos devuélveles con creces la ofensa que ellos, mi Dios, te hicieron. Y nosotros, tu pueblo, rebaño de tus prados, te daremos gracias por siempre, proclamaremos tu alabanza por generaciones. Salmo 79, 5 al 3. Este salmo señala el sufrimiento del pueblo de Israel. Tras la destrucción de su ciudad y de su majestuoso templo, ahora vivían en el exilio. Y el dolor tomó lugar. Preguntas por qué Dios permitió esto, por qué nuestros enemigos nos vencieron, por qué Dios no nos protegió, fueron algunas de las que se hicieron. Si recordamos, durante mucho tiempo Dios usó a sus profetas para llamar al arrepentimiento a su pueblo, pero no escucharon. Muchas veces mataron a los profetas y como resultado se alejaron de la protección de Dios. Y la consecuencia fue que fueron destruidos por los babilonios. Muchos de nosotros pasamos momentos donde hacemos las mismas preguntas que Israel hizo, y muchas veces el sufrimiento que pasamos es consecuencia de nuestros pecados, de no escuchar la voz de Dios. Por eso Asaf, en el verso 9 del Salmo que leímos, pide el perdón de los pecados, porque entiende que sus pecados los llevaron a la situación que ahora vivían. Al igual que hoy, el mismo principio existía en aquel entonces. Nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades pueden desprestigiarnos no solo a nosotros, sino también, lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos. Nuestras malas acciones erróneas suelen tener efectos espirituales perjudiciales también para nuestro testimonio y nuestra misión. ¿Cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo? Pues mi vida se desvanece como el humo, mis huesos arden como una hoguera, mi corazón se seca como hierba segada, hasta de comer mi pan me olvido, de tanto gritar sollozando tengo los huesos pegados a la piel. Salmo 102, versos 3 y 5. Este salmo es triste, ¿no? Los salmos 41, 88 y 102 son similares al que leímos. Estas oraciones para salvarse de la enfermedad y la muerte demuestran que los hijos de Dios no están eximidos de los sufrimientos de este mundo. Los salmos nos revelan las terribles aflicciones del salmista. Está sin fuerzas, marchitándose como la hierba, sin poder comer, apartado con los muertos, yace como los muertos en la tumba, es repulsivo para sus amigos, está sufriendo y desesperado, sus huesos se le pegan a la piel. Muchos podríamos decir que Dios ha permitido las dificultades,
a causa de las desobediencias de Israel. El salmista entiende que el pecado puede acarrear enfermedades. Por eso en el Salmo 41 encontramos estos versos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sin embargo, en los Salmos 88 y 102 vemos que el sufrimiento inocente de su pueblo es un hecho en la vida. Aunque nos cueste o sea difícil de entender, el dolor es parte de la vida. Hay momentos en los que el salmista está al borde de la muerte y aún en esa situación muestra su confianza en Dios. Ahora, quiero que veas esto. Cuando Dios creó este mundo era perfecto, pero tristemente nuestros primeros padres pecaron y eso trajo consecuencias grandes. El pecado infectó a tal punto nuestro mundo que las enfermedades se hicieron presentes, los desastres naturales, que los animales se vuelvan salvajes y que el ser humano llegue a cometer actos inimaginables. Esto tiene que aferrarnos más a la promesa de la segunda venida de Jesús, porque es la única cura para el pecado. El pecado es tan terrible que costó la vida de Jesús. Y este pecado sigue causando daño y lo seguirá haciendo. Por eso debemos acelerar la venida de Jesús. Ahora, quiero que veas conmigo una de las cosas que el pecado provoca en nosotros. Leamos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. El pecado ha creado en nosotros la idea de un aparente abandono de Dios. Pero lo que el pecado no hace que notemos es que nosotros abandonamos a Dios. Por eso en Isaías 53:6 dice lo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Existen momentos donde creemos que Dios no escucha o está ausente. Y esto se ve en el Salmo 102, verso 1. Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Es notable que los salmistas decidan no callar ante el silencio de Dios. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración, porque la oración se dirige al Dios vivo y misericordioso. Dios sigue estando ahí. Aun cuando parece ausente, continúa siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado y por eso confían en que Dios los escuchará ahora. El pecado también distorsiona nuestros pensamientos, haciéndonos creer que Dios olvidó sus promesas. El Salmo 77 muestra esto. El salmista tiene una súplica de ayuda a Dios, pero es una súplica llena de lamentos y dolorosos recuerdos del pasado. Y en el verso 3 dice, me recordaba de Dios y gemía. ¿Cómo recordar a Dios puede generar angustia? Muchas veces recordamos los milagros que Dios hizo por nosotros. Y al ver que en el presente no ocurren los milagros, nos inquietamos, nos angustiamos. Pero ahora quiero que recuerdes a Job. Él pasó momentos tan difíciles que deseaba entender lo que pasaba. Se lamentaba, pedía respuestas. ¿Y sabes qué le dijo Dios? ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dímelo tú, si tanto sabes. ¿Sabes quién diseñó sus dimensiones o le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde se asienta su basamento o quién colocó su piedra angular? Mientras aclamaban los astros matutinos y los vitoreaban los hijos de Dios. Job 38:4. Dios responde con lo que ya ha hecho. Si bien ahora parece que Dios no hace nada, no debemos olvidar nunca que Dios es fiel a sus palabras, que Dios no cambia. El salmista espera confiado en Dios porque ya tiene pruebas de que Dios nunca abandona. Puede ser que todo está fuera de control. Puede parecer que el mal se descontrola,
Pero ahora quiero que recuerdes lo que hemos aprendido en las anteriores lecciones. Primero, Dios es soberano de este mundo. Por lo tanto, todo está bajo su control. Y segundo, Dios escucha y salva. El salmista nos invita a confiar en Dios en medio del sufrimiento y las pruebas. La mayoría de las veces probablemente no obtengamos respuestas claras a nuestras preguntas más desconcertantes de este lado de la eternidad. A veces, quizás no sintamos la presencia de nuestro protector celestial. O podemos sentir que las promesas de Dios fallan, pero debemos recordar los imperativos morales de los salmistas. Confía en Dios independientemente de las circunstancias. Recuerda sus maravillas en tu vida. Estudia más a fondo la palabra de Dios. Aférrate a las promesas de Dios y sujétate fuertemente al Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en tiempo de angustia. El Señor los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará porque en Él esperaron. Salmo 37. No olvides estudiar tu lección. Nos vemos en el siguiente repaso.